Me encanta saber eso y saber que le haya bendecido. Pero bueno, nos falta a última parte, la conclusión de la epístola. Es muy interesante la forma como Juan le da final, escribe un epílogo a su epístola, que por cierto pues breve, pero es sumamente sustanciosa y profunda. Ya hemos leído los versículos desde el 6 hasta el 21 del capítulo 5 de Primera de Juan. Así que tenga su Biblia allí, por favor. Vamos a mirar lo que corresponde al tema que nos da este pasaje. El tema que nos da este pasaje. Yo quiero, a la luz de este epílogo de Juan, esta forma como él termina su epístola, quiero hablar acerca de la salvación. Juan termina hablándonos de la salvación. Pero nos habla o nos hace pensar acerca de una salvación real, entienda bien, quiero hablar esta mañana acerca de esa salvación real, porque en la conclusión de su epístola Juan nos señala aspectos concretos, específicos, que se derivan de una salvación real, y nos hace pensar en eso. Yo quiero que usted piense en lo que es un huracán. No sé si alguna vez usted ha experimentado un huracán en alguna parte. Son muy comunes en ciertas regiones de los Estados Unidos y de otras partes del mundo, los huracanes. Un huracán generalmente cruza por una determinada región en un determinado tiempo, y generalmente sus efectos son devastadores, ¿verdad? Un huracán hace un daño terrible por lo general, y cuando uno mira de pronto videos o una fotografía de lo que fue el paso de un huracán, entonces uno observa asombrado que solamente unas cuantas casas quizás quedaron en pie, o unos pocos árboles quedaron plantados en su lugar. Todo lo demás es una devastación total. Aparte de que muchas veces se pierden vidas humanas y también mueren muchos animales y demás. Muy bien, Juan ha venido hablándonos del gnosticismo, enfocándonos en el gnosticismo, aunque la palabra gnosticismo no aparece por ninguna parte en la epístola, pero se sabe históricamente que el contexto de la epístola está fundamentado en la presencia de unas personas que se autodenominaban gnósticos en la iglesia o en todo lo que era el ámbito cristiano de ese entonces. Ellos tenían una idea. Esa idea era que, según ellos, la vida cristiana verdadera consistía simplemente en mantener puro el espíritu que mora dentro de nosotros, porque nuestro espíritu es puro y no puede ser contaminado por nada, pero la carne es mala, la carne es pecaminosa. Entonces podemos darle gusto a la carne, podemos darle gusto a lo que nuestra carne nos exija, nos demanda, porque eso eso no hará que nuestro espíritu se contamine. Y aparte de eso, ellos negaban que Jesucristo fuera Dios, porque ellos pensaban que si Dios es puro y perfecto y Jesús de Nazaret era un hombre común y corriente, entonces Dios no puede morar en un ser humano que es pecador y que es malo por naturaleza. Ellos pensaban eso. Toda esa forma de pensar del gnosticismo derivó en una falsa visión del cristianismo. Y todo eso cruzó de manera semejante a un huracán a través de la iglesia. Y solo los más firmes, los que estaban más estables, fueron los que quedaron de pie. Nosotros hemos sido testigos, al menos quienes estudiamos desde la perspectiva histórica el cristianismo, hemos sido testigos de cómo
huracanes han pasado a través del cristianismo en la historia y han dejado un daño terrible en la fe de la iglesia. Han pasado huracanes como el de los que niegan la Trinidad, los que niegan que Jesucristo es Dios, los que niegan la obra total de Cristo en la cruz y piensan que se necesitan obras humanas para salvarse, los que niegan que en alguna manera la salvación pueda ser algo seguro. Todo eso y mucho más han sido huracanes que han pasado a través del cristianismo, arrasando la fe de la iglesia. Y hoy en día la iglesia no está en ninguna manera exenta. Quizás hoy día más todavía, muchos huracanes siguen cruzando a través del cristianismo, causando daños realmente terribles. Pero solamente los más firmes son los que siguen permaneciendo de pie, demostrando con eso una salvación real. Cuando los vientos del error, los vientos de la superficialidad espiritual, los vientos de la falta de compromiso, los vientos de la falta de estudio profundo de la palabra, los vientos de una falta de vida devocional sincera, de una relación con Dios, cruzan ya por la iglesia o por nuestra propia vida, azotan de tal forma que causan un daño muy grande y miren bien, según la perspectiva de Juan, solamente los que son verdaderamente salvos permanecerán de pie. En esta última parte de su epístola, Juan subraya algunas cosas esenciales. Nosotros no podemos saber o estar seguros qué tan grande, numéricamente hablando, era esta congregación a la que Juan le escribió, aunque algunos afirman que probablemente los destinatarios de esta epístola abarcaban en realidad un grupo de iglesias en una determinada región, como las iglesias que aparecen en Apocalipsis, las 7 iglesias de Asia a las que Juan desde la isla de Patmos les escribió, ¿verdad? Y pudo haber sido también esas mismas 7 iglesias a las que Juan les dirigió esta epístola. Pero obviamente un huracán estaba pasando a través de esas iglesias, arrasando con la fe de la gente. No sabemos qué tan grande era esa congregación numéricamente hablando, pero sí sabemos por lo que el apóstol Juan nos dice, que muchos se fueron de la iglesia. Muchas personas fueron abandonando la iglesia. Muchas personas fueron dándole la espalda a la iglesia, a la sana doctrina y al Señor Jesucristo. Y muchos dijeron, vayámonos y formemos nosotros un grupo, formemos grupos o formemos entre comillas iglesias donde nosotros nos sintamos bien de acuerdo a lo que creemos. Entonces muchos se fueron de la iglesia, pero un remanente quedó. Y los que quedaron, según lo que Juan dice, eran los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esos fueron los que quedaron, los que habían creído de verdad en el nombre del Hijo de Dios y necesitaban que se les diera firmeza en cuanto a la seguridad de la vida eterna en su vida. Sea como fuere, y este es un punto, me parece a mí, muy lamentable, esta iglesia o este grupo de iglesias fue una congregación que resultó ser engañosa. ¿Ha escuchado usted la expresión paquete chileno? Es una expresión muy conocida entre nosotros aquí. Yo no sé si en Chile es así, pero aquí conocemos la expresión paquete chileno. Bueno, lo que Juan nos está diciendo es que estas iglesias resultaron ser un paquete chileno. Resultaron ser engañosos. Y esto nos hace pensar
que el hecho de que una iglesia, cualquiera que sea, esté compuesta de mucha gente. Hay iglesias que tienen miles de miembros, hay iglesias que tienen cientos de adeptos, millones de adeptos, y en general son iglesias supremamente grandes o denominaciones cristianas muy grandes o religiones muy grandes. Pero eso no significa necesariamente que todos son salvos. No significa necesariamente que todos han creído en el nombre del Hijo de Dios y son salvos y tienen vida eterna. No significa necesariamente que todos comparten la misma fe y los mismos puntos de vista doctrinales. Es sorprendente cuántas personas pertenecientes a alguna iglesia no son salvos. Cuántas personas pertenecientes a alguna iglesia no están seguros de su salvación. Cuántas personas pertenecientes a una iglesia simplemente con el tiempo se van haciendo rutinarios, se van haciendo creyentes rutinarios apagados que no avanzan más allá de venir simplemente los domingos a un culto o a una ceremonia religiosa. ¿Cuántas personas en las iglesias con el tiempo van cambiando el sentido de los conceptos básicos de la palabra de Dios por causa de la influencia externa? Y lo más lamentable, ¿cuántos creyentes o cuántas personas en las iglesias cristianas no estamos alineados con Dios, juntos en la misión? Se dice que en Colombia hay aproximadamente 10 millones de cristianos evangélicos y nosotros nos alegramos, maravilloso. Pero la pregunta es, ¿dónde está el impacto de esos 10 millones de evangélicos en el país? Pero ¿saben una cosa, hermanos? A pesar de toda esa debacle, a pesar de toda esa confusión tan grande, de todo ese efecto de esos huracanes que cruzan por la iglesia, por aquí y por allá, a pesar de todo eso, siempre habrá un remanente. Y es en eso en lo que el apóstol Juan nos hace pensar, en el remanente. La palabra remanente en la Biblia es un término que generalmente se refiere a un grupo de personas que permanecen leales a Dios sin importar lo que enfrenten, sin importar lo que en algún momento alguien quiera infundirles o quiera influir en ellos para que se aparten de aquello en lo que han puesto inicialmente su fe. Cuando Elías tuvo que enfrentar a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, en el primer libro de Reyes, Elías se enfrentó a una religión falsa que estaba inundada de idolatría y de gente que adoraba a dioses falsos, y tenían un cuerpo de profetas inmensamente grande, al cual Elías, en el poder de Dios, destruyó. Pero Elías llegó en un momento a pensar que él era el único fiel a Dios que había quedado. Pero Dios le dijo un día a Elías: no te preocupes, Elías, yo me he guardado un remanente, me he guardado un resto de personas que siguen siendo fieles a mí. Un remanente es un grupo de personas que permanecen leales y fieles a Dios sin importar las circunstancias. Así que, a la luz de esas cosas esenciales que Juan nos va enfocando en este epílogo de su epístola, hay varias cosas que él de una manera muy especial nos subraya y que yo quiero resaltar esta mañana acá con ustedes. Por una parte, Juan procura darle seguridad a ese remanente. Juan procura darle seguridad a ese remanente. Por eso dice estas cosas, dice en el versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Podríamos decir que Juan es el apóstol de la seguridad. Miren bien, Juan es el apóstol de la seguridad. Es de sus labios, es de su reflexión teológica, es de su pluma al escribir, es de su propia convicción que salen las palabras que él cita de Jesús. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y eso es algo absolutamente seguro. Amén, hermanos, ¿sí o no? El que cree en mí tiene vida eterna. Son palabras encaminadas a comunicar seguridad, a una esperanza que se ha puesto en lo que Jesús hizo, como cantábamos hace un momento, por nosotros en la cruz. La influencia gnóstica habría tendido a debilitar en los creyentes precisamente eso, esa seguridad. Porque el mensaje gnóstico en esencia era, bueno, nosotros somos malos, nuestra carne es mala, nosotros por tanto somos malos. Entonces, ¿por qué podríamos pensar que Dios se interesara en nosotros tan malos? Y mucho menos pensar que Dios viniera a morar en nosotros tan malos. ¿Será posible que un Dios santo, puro y perfecto, quiera morar en alguien tan malo, tan pecador y tan imperfecto como nosotros? Pero lo paradójico con la gracia de Dios es que Él ha querido entrar en nuestra vida. Dios quiso entrar en nuestra vida. No importa la condición en que esté, no importa el desorden, no importa incluso la suciedad misma que hubiera en nuestra vida, pero Él quiso entrar y Él entra para poner todo en orden. Él entra para limpiar, Él entra para renovar, Él entra para restaurar todo en nosotros. Sí, Él entra porque Él prometió entrar. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él. ¿Sí o no, hermanos? Yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y esto significa que su presencia llega a ser real y también llega a ser permanente, absolutamente permanente. Y allí está precisamente el punto. La seguridad del que cree está no en el hecho de que vuelva a pecar o no vuelva a pecar. Alguien podría pensar, ay Dios, gloria a Dios, yo no volví a pecar, yo no he vuelto a pecar ni siquiera con el pensamiento. No volví a pensar, gloria a Dios por eso, no volví a pecar. Entonces eso le daría a la persona la idea de que, ay, de verdad soy salvo porque no volví a pecar. Pero también encontramos que a veces los creyentes cristianos pecan de alguna manera. Entonces podrían pensar, ay carambas, creo que he pecado, Señor, ¿habré perdido mi salvación? No, hermanos, la seguridad no está en el hecho de que volvamos a pecar o no volvamos a pecar. La seguridad está en el hecho de que a pesar de que pecamos, Cristo entró en nosotros para permanecer. ¿Me entiende eso, hermano? Cristo entró en nosotros para permanecer. El mensaje es para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, tengan claro que cuando creyeron en el nombre del Hijo de Dios, les fue dada vida eterna. Y sepan que tienen vida eterna, como traduce la Nueva Traducción Viviente. La palabra tener aquí es clave. Juan dice, para que sepan que tienen vida eterna, o para que sepáis que tenéis vida eterna. Tener es un término clave aquí, es una forma del verbo tener. Tenéis es una forma del verbo tener.
Y déjenme decirle esto. Yo sé que los verbos se conjugan en pasado, presente y futuro. Y este verbo tener que tenemos aquí es un presente indicativo. Es un presente indicativo. Y el presente indicativo se usa para hablar del presente, de algo que en el pasado se realizó, se llevó a cabo y permanece en el presente y continuará siendo un permanente presente. El presente indicativo se usa para hablar del presente y también para hablar de verdades inmutables, de verdades que han sido establecidas y no pueden ser deshechas ni van a cambiar. Y cuando Jesús dijo, de cierto les digo, les aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna, Él les estaba hablando de una realidad que llegaría a ser inmutable, incambiable y de ninguna manera podría ser deshecha después de haber puesto la fe en Él. Por ejemplo, si usted tiene el apellido Rodríguez, yo no sé si hay algún Rodríguez aquí. Si usted tiene el apellido Rodríguez, es porque usted es un Rodríguez y nadie puede negar que usted es un Rodríguez. Usted es un Rodríguez desde el día en que nació, sus padres le reconocieron, le dieron el apellido. Usted nació en una familia de apellido Rodríguez, ellos le dieron ese apellido y desde entonces usted lo tiene y lo tiene hasta el presente y lo tendrá seguramente hasta el día que muera. Usted es un Rodríguez. El apellido se obtiene por haber nacido en una familia que lo lleva. Ese es un presente indicativo. Así que la vida eterna, la salvación, se obtiene por haber creído en el nombre del Hijo de Dios. Un día en el pasado usted creyó en Cristo como su Salvador. Y desde el momento en que usted creyó en Cristo como su Salvador, la salvación llegó a ser para usted un presente indicativo permanente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quien ha creído permanece. Quien ha creído permanece. Vuelvo y repito, quien ha creído permanece. No importa el huracán que pase por su vida o por la iglesia, pero quien ha creído permanece. Y Cristo permanece en él. Juan procura darle seguridad al remanente. Segundo, a la luz de esto, la iglesia, por tanto, debe mantener la oración como un factor integrador. La iglesia debe procurar mantener la oración como un factor integrador. Mire lo que dice el versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué lindo suena eso, ¿verdad? Magnífico, maravilloso que suena eso. Pero déjenme decirles una cosa: integrar es cuando dos o más cosas se mezclan o se unen en una forma armoniosa para formar un solo producto. Juan habla aquí de peticiones, por eso él dice si pedimos. Pero Juan también habla de la voluntad de Dios, si pedimos conforme a su voluntad. Lo que Juan está diciendo es que la oración funciona. La oración funciona. Pero la oración funciona cuando Dios la oye. Cuando Dios oye la oración. Y nosotros sabemos que Dios oye la oración. Pero el hecho de que Dios escuche nuestra oración no necesariamente significa que Él nos va a conceder todo lo que le pidamos o de la manera que lo hagamos. No, Dios oye nuestra oración. Pero Él nos oye cuando nuestras peticiones se integran con su voluntad. Cuando nuestras oraciones, nuestras peticiones están integradas con su voluntad, dice Juan que Dios nos oye, dice, y hará
conforme a lo que le pedimos. Eso es lo que dice el texto aquí en boca del apóstol Juan. Jesús procuró que sus discípulos entendieran esto. Un día los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, o le pidieron, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo varias cosas. Bueno, ustedes al orar, por favor, no hagan de su oración una actuación, no hagan de su oración una payasada, no sean hipócritas al orar, no hagan una representación teatral al orar. Y segundo, les dijo Jesús, cuando oren, eviten la palabrería y la palabrería y la palabrería, porque en realidad la palabrería no está queriendo decir nada, ni está conduciendo a nada, ni tampoco nos está permitiendo ser sinceros ante Dios. Eso les dijo Jesús, de modo que oren así. Y les dijo, antes de orar reconozcan a quién se están dirigiendo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tengan presente a quién se están dirigiendo al orar, al que conoce sus corazones y conoce sus pensamientos, incluso conoce sus palabras antes de que ustedes hablen. Tengan presente a quién se están dirigiendo, pero digan también, al orar, ante todo, primero que todo, venga tu reino. O sea, al orar, ¿están ustedes dispuestos a someter su voluntad, su vida, su corazón al gobierno de Dios, al reino de Dios? Amén. Y segundo, les dijo, oren diciendo, hágase tu voluntad. O sea, ¿están ustedes dispuestos a hacer lo que Dios les diga que hagan? Nosotros lamentablemente hemos invertido el orden de las cosas. Tal vez no lo digamos en palabras verbalmente, pero muchas veces nuestra actitud sí es, Dios, que se haga tu voluntad, siempre y cuando no contradiga la mía. Jesús dijo, oren con la disposición de hacer la voluntad de Dios. Hay algo más que Jesús dijo aquí en cuanto a la oración. Él dijo en el capítulo 6 de Mateo, en el versículo 32, Él dijo, porque los gentiles se angustian por las cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de las cosas. ¿De qué cosas tenéis necesidad? Pero ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. La oración se basa en un principio dinámico. Dios nos oye. Juan dice que Dios nos oye. Así que los que son realmente salvos integran de ese modo la oración, las peticiones con la voluntad de Dios, pero encaminadas a pedirle a Dios que el remanente se mantenga y permanezca. Tercero, Dios usa la oración para rescatar al hermano que se desvía del camino. Dios usa la oración para rescatar al hermano que se desvía del camino. Cualquiera puede desviarse del camino en un momento dado. Cualquiera puede en un momento dado resultar creyendo una doctrina equivocada o decidir cambiar. No, yo ya no creo esto, yo quiero creer esta otra cosa, o quiero irme de esta iglesia, o quiero simplemente vivir mi vida a mi manera, yo no quiero nada con Dios. Eso lo hemos visto demasiadas veces. Cualquiera puede desviarse del camino en un momento dado por presiones en su vida, por fracasos, por desilusiones, por malas influencias, etcétera. Pero yo les digo sinceramente,
No, el problema no es que alguien se desvíe del camino o se desvíe de la fe o abandone su relación con el Señor. Ese no es el problema. El asunto es que el que ha nacido de nuevo siempre volverá. El que ha nacido de nuevo siempre vuelve. En el versículo 16 dice: si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Y Dios le dará vida. Dios le dará vida. Si alguno ve que su hermano cometió pecado que no sea de muerte, pedirá, orará por él y Dios le dará vida. El que ha nacido de nuevo siempre volverá. Cuando hay quien intercede, cuando hay quien ora por él. Pero hay una instancia donde ese principio no se aplica. La segunda parte del versículo 16 dice: esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Saben? Nosotros debemos orar por todas las personas para que se arrepientan. Y si usted quiere orar por alguien que se fue de la iglesia o si alguien una vez usted lo conoció muy dedicado al Señor, muy ferviente en la oración o muy comprometido en la iglesia y en las cosas del Señor, pero un día simplemente se apartó y se fue y se olvidó de Dios o simplemente se desentendió de las cosas espirituales, usted puede orar por esa persona a ver Dios cómo obra en esa persona, cómo obra en él. Sí, debemos orar por todas las personas para que se arrepientan. Pero recuerde una cosa, en el versículo 19 del capítulo 2, aquí de Primera de Juan, él habla de los que se fueron, de la iglesia. Él dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Y eso significa que hubo personas que tomaron una determinación radical, se fueron de la iglesia en pos de la doctrina gnóstica, influidos por la doctrina gnóstica, manipulados por la doctrina gnóstica, engañados, se fueron de la iglesia y tomaron una determinación seria, franca y radical. Y eso significa que se fueron y ya no volverían. ¿Entiende? Se fueron significa que ya no volverían. Así que también es sabio saber cuándo no orar más por alguien que ya tomó una franca y seria determinación en su vida de apartarse de Dios, seguir un camino equivocado y que ya no va a volver ni va a cambiar su manera de pensar. Juan estaba probablemente pensando en los que habían abandonado el cristianismo y se habían unido a los anticristos, que eran los gnósticos, que negaban que Cristo era Dios. Ya hemos hablado de eso. Muchas personas todavía siguen uniéndose en alguna forma, abandonando la iglesia y siguen uniéndose a quienes niegan a Cristo, a quienes tienen una idea distorsionada de Cristo, a quienes piensan que el sacrificio de Cristo no fue suficiente en la cruz, o a quienes piensan simple y sencillamente que si Cristo murió en la cruz por los pecadores, pues eso debía haber sido por otros, pero por mí no creo, porque yo me considero una persona muy buena. Así que al rechazar la única forma de salvación, esas personas se estaban poniendo fuera del alcance de las oraciones. Estaban en pecado de muerte. Y tal vez en otra ocasión podamos ampliar más ese concepto. Pero sí quiero terminar este punto diciendo: cuando se ora por alguien que se apartó, el que realmente es salvo siempre volverá. Y finalmente,
El creyente auténtico se mantiene lejos del pecado porque Jesús le guarda. El creyente auténtico se mantiene lejos del pecado porque Jesús le guarda. Dice el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. Sabemos que pertenecemos a Dios, y el mundo entero está bajo el maligno, pero los que son de Dios son de Dios. Luego dice el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Los gnósticos desarrollaron toda su ideología para justificar una vida pecaminosa, para justificar una vida a su manera, para justificar una vida cómoda, una vida gratificante, de tal manera que su conciencia no los acusara, lo que demuestran que no eran salvos. Juan reconoce el hecho de que el cristiano puede pecar, y de hecho peca. Por eso Juan dejó ese consejo: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y dijo también, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, pero una cosa diferente es si peca y se queda en el pecado y sigue en el pecado y asume una nueva, o vuelve a asumir su antigua forma de vivir o su antiguo estilo de vida, viviendo otra vez en el pecado. Entonces Juan dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado, no puede continuar viviendo en el pecado a pesar de que en un momento dado peque, pero no va a continuar practicando el pecado porque el pecado ya no forma parte de su vida, porque ahora es una nueva criatura. Lo que parece sugerir que el que practica o lleva como un estilo de vida el pecado no ha nacido de Dios, no es realmente salvo. Pero al que es realmente salvo, que ha nacido de nuevo, Jesús lo guarda. Jesús lo guarda. Hermanos queridos, por estar en conexión con Dios, nosotros podemos discernir la maldad en el mundo y reconocer que Jesucristo como Dios es el fundamento de la fe, y permanecer en esa fe demuestra la realidad de nuestra salvación. En los versículos 10 al 13 del capítulo 24 de Mateo, miren, capítulo 24 de Mateo, en los versículos 10 al 13, mire lo que dice. Dice, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán, dice el versículo 10. Pero luego dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, cruzarán a través de la iglesia como un huracán, se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El que sepa permanecer en la fe que ha puesto un día en Jesucristo su Hijo, no importa el huracán que cruce por su vida o cruce por la iglesia, el que permanece será salvo, porque ha sido salvo por la obra de Cristo en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hermanos queridos, que el Señor nos ayude a permanecer en Él siempre. Vivimos en medio de vientos cruzados espiritual y moralmente que afectan a muchas personas en las iglesias. Que el Señor nos ayude a permanecer firmes. Déjenme orar, por favor. Dios bueno, gracias te doy, Padre, porque nos permites reflexionar en esta palabra, Señor. Gracias porque a través de este estudio en Primera de Juan hemos aprendido muchas cosas. Seguramente muchas otras cosas más se quedarán ahí por decir, por analizar, por reflexionar. Quizás tú nos guíes a cada uno de nosotros en lo personal
a hacer una lectura o un estudio más a fondo de esta epístola, aplicándola a nuestra propia situación actual. Que así sea, Señor Dios. Pero gracias por hablarnos de que Jesucristo es el Verbo de Dios, de que Jesucristo es el fundamento inamovible de nuestra fe, de que Jesucristo es Dios, pero también es hombre, es tanto hombre 100% como Dios 100%, y que por esa razón su sacrificio en la cruz es absolutamente efectivo para nuestra salvación. Y por eso nuestros pecados han sido perdonados. Señor Dios, que a partir de nuestra fe en Jesús, nuestra salvación sea real y se demuestre permaneciendo siempre, a pesar de las pruebas, a pesar de que en algún momento resbalemos o caigamos, volvamos y nos levantemos, a pesar de que haya influencias que nos quieren sacar del camino, a pesar de las circunstancias que afrontemos. Señor, que sepamos permanecer en la fe que un día pusimos en Jesús, porque sabemos que tú eres fiel, y esa fidelidad se traduce en el hecho de que Jesús entró en nuestro corazón y en nuestra vida para permanecer para siempre. Señor Dios, afírmanos en esa salvación real y ayúdanos, Señor Dios, a ser de aliento para otros por medio de nuestra oración, para que también sepan permanecer firmes en la fe. Honra y gloria te damos, Padre, por tu palabra, por lo que nos has enseñado a través de esta epístola y por todo lo que seguramente esto pueda hacernos reflexionar y meditar. Que esta palabra, Señor, sea semilla que brote en los corazones de quienes hasta hoy la han recibido y los haga reflexionar y pensar en su propia vida espiritual y en su relación contigo. Padre, que esa semilla brote y dé mucho fruto para tu honra y gloria. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús, hoy y por siempre. Amén y amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, grandemente.